Entonces, el tema que hoy vamos a trabajar titula Una adoración que Dios se merezca. Una adoración que Dios se merezca, el tema de hoy. ¿Sí? Le invito a que por favor estemos en total quietud. Ya la palabra del Señor va a empezar a ser expuesta. Concéntrese, no se deje desconectar de antemano. Incline ahí su rostro, vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos dirija en este tiempo de palabra, que el Espíritu Santo sea hablándonos y enseñándonos. Vamos, cierra tus ojos allí y habla con el Señor. Señor, te damos gracias porque tú diriges, Señor Dios Todopoderoso, este tiempo de tu palabra, Señor. Es tu santo mensaje y sabio mensaje que va a ser expuesto en esta mañana. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que seas quebrantando toda distracción, toda duda, toda incredulidad, y aún, Señor Dios Todopoderoso, todo aquello que me quiera negar el privilegio de poder entender la palabra, todo adormecimiento, todo letardo, en el nombre de Cristo es quebrantado. Toda pesadez espiritual es quebrantada por el poder de la sangre de Cristo. Levantamos, Señor, tu palabra es nuestro faro, tu palabra es nuestra guía, tu palabra nos enseña, nos dirige en el nombre precioso y glorioso de Cristo, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, el poder y la honra. Diga conmigo hoy: Señor, dame entendimiento. Señor, que el espíritu de tu palabra abra mi corazón, mi entendimiento, intelecto, voluntad y mente, para ser hacedor y no solo oidor. Amén. Gloria al Señor. Entonces el tema de hoy es una adoración que Dios se merezca. ¿Por qué este título del mensaje? Porque a veces caemos en el gravísimo error de presentar a Dios nuestra adoración de cualquier manera, de cualquier forma. A veces venimos a la casa de Dios y no sabemos cómo ofrecerle al Señor nuestro sacrificio. Y hay algo muy sencillo que nosotros debemos entender. Es que para nosotros presentarle a Dios la mejor adoración, debemos tener una actitud humilde, debemos tener una actitud de fe y debemos también tener una actitud de reverencia en la casa de Dios o en donde quiera que estemos nosotros levantando un altar para Dios. La actitud correcta frente a la adoración es muy importante. Nosotros ya hemos escuchado en varios textos bíblicos, como el Salmo 16, que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Cómo así que hay delicias? ¿Cómo así que en su presencia hay plenitud de gozo? ¿Y por qué yo no siento esa plenitud? ¿Por qué yo no puedo vivir ese gozo o la delicia de su presencia? Es porque venimos con actitud equivocada. Venimos con la actitud equivocada a presentar nuestro sacrificio delante del Señor. Venimos a ofrecer un sacrificio que no está bien delante del Señor. Y eso ha venido haciendo mella en nuestra relación con el Señor, haciendo un hueco en nuestra comunión con el Padre. Y es algo que tú y yo tenemos que ponerle cuidado y estar muy atentos. Hay 4 aspectos que tenemos que mirar en la adoración. En Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. ¿Qué es adorar a Dios? Según este texto bíblico, leámoslo y así vamos a meditarlo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, ¿sí? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren.
Vuelvo y repito el texto bíblico en Juan capítulo 4, versículo 23, versículo 24. Capítulo 4, versículos 23 al 24. Vuelvo y repito. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay algo muy importante en medio de la adoración que usted y yo debemos entender, que la adoración no es el momento de cantar canciones suaves, o la alabanza un momento de cantar canciones gozosas o que nos hagan de pronto en algún momento danzar. No, eso no es lo que Dios desea de nosotros. Es solamente una parte en el tabernáculo, o sea, en el templo, que nosotros representamos. Entramos por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, levantamos adoración, alabanza al Rey, pero la adoración va mucho más allá. Cuando dice que debemos adorar en espíritu y en verdad, es que mi adoración debe ser profunda y debe ser una realidad y debe ser con hechos. Debe ser con una actitud correcta, con hechos. Cuando dice que en espíritu y en verdad, es que debe ser profunda y debe ser genuina, verdadera. Yo no puedo pretender venir delante de la presencia de Dios a levantar mis manos y estar en desobediencia referente a las escrituras. Yo no puedo pretender levantar mis manos delante de Dios y cantar algo que no es coherente con mis acciones. ¿Cómo es mi comportamiento en mi lugar de trabajo? ¿Cómo es mi comportamiento en mi lugar de educación o formación? ¿Cómo eres tú en esos lugares? ¿Cómo eres tú en la intimidad? ¿Y cómo eres tú en lo público? Si eres casado, ¿cómo llevas tu relación conyugal? ¿Cómo llevas tu familia si tienes hijos? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Cómo es tu comportamiento en medio del pueblo secular o las acciones seculares? ¿Cómo son tus reacciones frente a las circunstancias? ¿Cómo son tus acciones en medio de las pruebas y en medio de las presiones? Porque en medio de esto nosotros debemos dar a Dios la adoración que se merece, y no con canciones, porque hay mucha gente que adora cantar, pero no sabe a quién adora. Oiga, hay gente que adora cantar, pero no sabe a quién adora o para quién está levantando su adoración. Hay gente que le gusta predicar, que le apasiona predicar, pero no está apasionada por Cristo, que es la razón de la predicación. ¿Me hago entender, amada iglesia? Hay gente que le gusta adorar, le gustan las canciones de adoración y alabanza, y no necesariamente se congrega en una iglesia, no necesariamente adora o se postra y levanta una oración al Padre. Yo he pasado por muchos lugares en donde escuchan la alabanza, pero hay comportamientos y acciones que no están de acuerdo a lo que ellos escuchan, porque no hay una profundidad, no hay una conexión con lo que se dice, no hay una coherencia con lo que se está expresando. ¿Qué yo estoy diciendo con mi vida cristiana? ¿Cómo se está levantando la adoración delante del Dios y Padre en el nombre de Cristo? ¿Cómo se está levantando la adoración que se merece Dios en nuestras vidas?
¿Cómo se está levantando nuestra adoración? ¿Cuál es el estilo de vida que hemos adoptado? ¿Está conectado a lo que cantamos? ¿Está conectado a lo que nosotros honramos cada celebración? Es necesario que tú y yo entendamos este aspecto, que es fundamental. Hay tres cosas que nosotros hemos de pronto apreciado en muchas vidas, y aún en nuestra vida personal puede llegar a pasar, aún en nuestra vida personal puede llegar a ocurrir. Mire lo que dice en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. ¿Cuál es esa cosa, pastor? El profesionalismo religioso. El profesionalismo religioso. Mire lo que dice en Lucas 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oiga, ¿cómo dice el texto bíblico? ¿Oraba de qué manera? Oraba consigo mismo. O sea que ni siquiera estaba orando a quién. O sea que esa oración no la estaba recibiendo ¿quién? El Padre. Estaba orando consigo mismo. Estaba hablando con él. Y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lo estoy hablando de la manera en que creo que estaba la escena. Y aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ahí terminó el profesionalismo religioso. Ahora va el publicano, versículo 13, por favor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Algo que tú y yo debemos evitar a toda costa es el profesionalismo religioso. Interpretémoslo como querramos interpretarlo. Al profesionalismo religioso le podríamos decir también orgullo religioso. Hay gente que es orgullosa de ser cristiana, pero orgullosa porque viste como cristiano, orgulloso porque tiene quizás un título teológico, porque tiene conocimiento bíblico, orgulloso o orgullosa porque cree que lo que está haciendo está bien, pero Dios desde hace rato lo está desaprobando. Porque hay una actitud que no es coherente con el estilo de vida y lo que Dios quiere en sacrificio, en adoración. ¿Qué es incoherencia? Es algo que no está de acuerdo a lo que está establecido. No tiene el orden que está establecido. No está regido bajo los principios que quizás está profesando. Alardea de algo que no está viviendo. Oiga, alardea de algo que no está viviendo. Entonces, eso trae confusión en la moral. A esto le podríamos decir una doble moral. El que predica y no aplica es una persona que tiene una doble moral. El que cree que en su propio pensamiento, en su propia sabiduría, está presentándole al Señor lo mejor
y lo que él quiere está equivocado, porque el publicano tuvo una mejor actitud. Ustedes y yo debemos entender que por más años que tengamos en la fe, por más títulos, por más conocimiento que podamos adquirir en nuestro trasegar o caminar cotidiano o de la vida, por más que tengamos posesiones o todo lo que usted crea que tiene, eso no puede quitarle lo más importante, que es la humildad para con los demás y para con Dios. Nada de estas cosas son suficientes para decirle al Señor: Señor, te mereces mi adoración. Que sea el mismo Dios que juzgue cómo estamos nosotros, tú, yo, levantando a Él nuestra adoración. Y debemos meditarlo, debemos pensar. Y si estamos haciendo mal, si estamos cayendo en este error del profesionalismo religioso o el orgullo religioso, evaluemos, hagamos un alto en el camino y corrijamos. Emprendamos el camino a la realidad bíblica, a lo que dice la palabra, que ahora es cuando los que adoran van a adorar en espíritu y en verdad. Dios busca en espíritu y en verdad adoradores. Segundo, los que esperan espectáculos y escándalo. Oiga, los que esperan espectáculos y escándalo. Hay gente que le gusta la bulla, el escándalo, porque si no, allí no estuvo Dios. Quieren un show. La gente cuando hay gente que viene a la iglesia o va a las congregaciones esperando que el pastor haga alguna cosa para que digan: wow, oh. Porque lastimosamente los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a dejarnos atrapar por los espectáculos. Y por eso el Señor nos advierte que en el final de los tiempos vendrán muchos espíritus engañadores, falsos profetas, falsos maestros, que harán milagros. Y lo tremendo de todo es que por estos milagros mucha gente va a creer de que los hacen por Dios. Pero la palabra también nos advierte, el mismo Jesús nos dice que por los frutos serán considerados. Que nosotros seremos conocidos, o los hijos de Dios, usted, yo, por los frutos seremos reconocidos. Por las actitudes, por las acciones. Entienda esto. Quizás usted tiene un don o dos de parte del Espíritu Santo, pero sepa claramente que estos dones no lo van a salvar. Lo único que lo puede llevar al cielo es la sangre de Cristo y un buen testimonio a partir de ese sacrificio. Construya una vida cristiana a partir de la fe en Cristo y verá los resultados en su fe, en su carácter y en la manera en que operan los dones en el ministerio. Gloria al Señor. Entienda esta parte. No espere un espectáculo. No se deje llevar porque se echan fuera demonios, porque el mismo Jesús dice en su palabra que habrán algunos que dirán: pero Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, pero en tu nombre no hicimos sanidades. Y el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No espere tal cosa. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. Por favor, vayamos ahí a la escritura una vez más. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. Amén.
Él le dijo, estamos hablando de la historia de Elías en una cueva escondido, después de ser perseguido o amenazado de persecución por Jezabel. Primero de Reyes 19, del 11 al 13, por favor. Dice ahí la palabra del Señor. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué pasa? ¿Qué dice allí? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová, ¿estaba o no estaba? No estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas manifestaciones esperaba Elías? Son 4 manifestaciones de la presencia de Dios, pero en ninguna de las 3 primeras se encontraba a Dios. ¿En dónde Elías encontró a Dios? ¿En dónde lo encontró? En el silbido apacible, en la quietud. Elías esperaba un estruendo. Elías esperaba algo tremendo, espantoso, que asombrara, que distrajera quizás sus sentidos y tocara sus más profundas emociones. Quizás Elías quería sentirse erizado, quería sentirse atemorizado, porque tú y yo queremos experimentar cosas que nuestros sentidos puedan percibir. Pero a veces estamos muy equivocados, porque los que adoran en espíritu y en verdad necesitan y deben aprender a adorar. Diga conmigo, la adoración a Dios va mucho más allá de los espectáculos, los estruendos. La adoración a Dios es una conexión desde lo más profundo de nuestro espíritu con Él, ligado al Espíritu Santo, conectado a Dios. El enemigo puede engañar. ¿Y sabe por qué el enemigo ha engañado a muchos? Porque el hombre le ha entregado estos aspectos de la adoración. Y por eso el enemigo se ha infiltrado en las congregaciones y ha hecho show, y ha hecho una cantidad de cosas, y ha enseñado una cantidad de disparates o cosas perversas o incorrectas. Pero gloria a Dios que aquí hay una iglesia que conoce las Escrituras y que sabe de que Dios está buscando conexiones, no espectáculos. Dios está buscando discípulos, no creyentes o simpatizantes. ¿Dónde están los discípulos del Señor? Entonces conéctate por el poder del Espíritu Santo al Padre. Conecta tu voluntad. Conecta tus emociones al Señor. Porque Dios no obra en espectáculos ni en escándalos. Dios no es Dios de show. Dios quiere bendecirte de una manera especial. Y Dios opera de una manera personal en cada uno de nosotros. Tercero y último, algo que tú y yo debemos entender claramente es que cuando venimos a adorar al templo, venimos a adorar uno más grande que el templo. Venimos a este lugar a rendirle nuestra alabanza, adoración y culto a Dios. Usted y yo no venimos
a ver qué bueno están dando, a ver si lo que me están dando me gusta, porque esto no es un cine, no es un restaurante, esta es la casa de Dios, en donde se expone su palabra, no lo que yo quiero recibir. Venimos a adorar a uno más grande que este templo. Este lugar es un lugar hecho por manos de hombres, pero ha sido consagrado para que las ovejas del Señor vengan y se congreguen y rindan su culto a Dios. Pero ustedes y yo no podemos caer en el error de basar nuestra adoración en el templo, porque si no, va a volver a pasar lo que pasó en el tiempo de la pandemia. Para muchos cristianos, la razón de su fe, la razón de su credo, la razón de su evangelio o su adoración era basada en un hombre o en un templo. Y cuando ya no estuvo el hombre para pastorear y ya no estuvo el templo abierto para congregarse, más de uno se descarrió, más de uno se desenfocó. Cuando tú y yo entendemos que cuando venimos al templo a congregarnos, a buscar la presencia de Dios, venimos es a rendir culto a uno más grande que este templo, a Jesucristo, más grande que el universo, a Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de señores. Cuando tú y yo venimos a este lugar, no venimos en razón de ser a que nos guste la prédica o no, a que nos guste la alabanza o no. Tú y yo venimos a presentarle algo que le debe gustar a Él. Aleluya. Presenta tu culto a Dios. Por eso es que hay tanto turismo cristiano. Por eso es que hay tanto creyente campañero. Anda de campaña en campaña buscando la unción de los hombres. Por eso es que hay tanto turismo cristiano. Es que lo que me dijeron acá no me gustó, entonces me voy para fulano, a la iglesia de fulano y mengano. Hermano, ¿a quién usted le es fiel? ¿A Cristo o al hombre? ¿A quién usted le es fiel? ¿Para quién es su adoración? ¿Para quién es su alabanza? Pueda que la hermana venga muy contenta y se acerque al pastor y le diga: pastor, no me gustó la alabanza de hoy. Yo le diré: tranquila, mi hermana, porque no era para usted, era para Dios. La iglesia debe estar en el nivel de entender qué es verdadera adoración y qué es adorar en verdad y en espíritu. En Mateo capítulo 12, versículos 6 al 8. Oiga, Mateo capítulo 12, versículos 6 al 8. Mire lo que dice ahí las Sagradas Escrituras. Búsquelo por favor, velozmente, con su mente veloz. Mire lo que dice ahí en la palabra del Señor. Porque hay uno más grande que este templo. Amén. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay personas que adoptan conceptos y principios equivocados referente a las Sagradas Escrituras. Tenemos que nosotros entender que cuando nos congregamos es ¿para quién? Para Dios. Él es el que cuenta su rebaño, Él es el que cuenta sus ovejas. Mateo 12, versículo 8 dice la palabra del Señor: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hay uno más grande que el templo. Hay uno más grande que cualquier fundamento de hombre. Hay uno más grande
Y por eso nuestra adoración, ¿cómo debe de ser? La mejor. Cuando yo vengo a este lugar, vengo a conectarme con Dios. Pero cuando estoy fuera de este lugar, oiga, nosotros venimos al templo, si acaso de 168 horas, vamos a conectarnos al templo 4 horas. Quizás vendremos a un devocional. Quizás nos conectamos a uno de los devocionales virtuales. Quizás nos conectamos, venimos a uno de los cultos, al de los niños, al de los adolescentes, a los jóvenes. Sí. Pero debemos entender que venimos a congregarnos para Dios. Y que en cada celebración, en donde quiera que estemos, aún en nuestra devoción personal, hay uno más grande que cualquier cosa que es digno de ser exaltado. Hay uno más grande que cualquier cosa creada en el mundo eterno o en este mundo mortal, que es digno de ser glorificado. Por eso ustedes y yo estamos llamados a darle a Dios una adoración que se merezca, un servicio que se merezca, una ofrenda que se merezca. Aleluya. Y ministrar en la presencia de Dios de la mejor manera, con excelencia, porque Él se merece todo. Aleluya. A Él sea la gloria. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Dónde están esos adoradores en espíritu y en verdad?